La mula es un animal híbrido a estéril que nace del cruce entre un burro y una yegua, o de un caballo y una burra. La historia cuenta que fue en el norte de Turquía donde por primera vez el hombre hizo crianza de mulas. Ya en el Antiguo Testamento aparece la mula reemplazando al burro como bestia real. Fue montada por el rey David y el rey Salomón. Desde entonces, ha sido muy utilizada por la humanidad para ayudar en las faenas más pesadas y difíciles gracias a su resistencia. Así se usó por parte de los españoles, quienes la trajeron a América, en donde fue de invaluable ayuda para las escarpadas topografías de los Andes. Aún hoy en día son necesarias para múltiples tareas. Como gesto de agradecimiento y reconocimiento a este animal, el municipio de Titiribí, situado en el departamento de Antioquia, Colombia, se ha autoproclamado como Capital Mundial de la Mula de Silla. Pues ya cuando nos dimos cuenta en la cultura de la humanidad, ya los burros se habían cruzado con las yeguas y las burras con los caballos, ya el híbrido se habría dado y se ha descubierto que en su rusticidad, en su resistencia, en su inteligencia, que es algo tan importante que poco se reconoce, le aportó al ser humano en el desarrollo de todas las culturas como herramienta algo muy grande para ser importante, tanto el caballo como la mula. La mula hacía el trabajo duro, el trabajo sucio, digámoslo así, y el caballo era el que hacía el de la foto y el de la historia, pero detrás del caballo estaba la mula, llevando lo más difícil a cuestas, llevando lo más pesado y haciendo lo más imposible. Mi nombre es Víctor Vélez, yo soy un campesino de acá de Titiribí que me dediqué a estudiar el caballo criollo colombiano, en su formología, en su morfología, en su desarrollo, y en todo este trasegar del caballo nuestro, de por qué se crea esa cultura de nuestros antepasados, a llegar a la mula y a llegar a graduarme como juez fedequina, juez con FEPASO, y allí poder aportar humildemente mis conocimientos y lo que mi familia me ha legado, porque esto se llama una transmisión oral, aquí no hay nada escrito, aquí de una generación a otra se pasan los conocimientos, se pasan todas las enseñanzas de nuestros ancestros y nuestros antepasados. Se traen los burros a América, allí en esta costa atlántica, y Colombia tiene una columna vertebral que son sus ríos Magdalena y Cauca, una vertiente muy importante del río Magdalena. Por allí se disemina el burro a través de la cordillera de los Andes, donde desde el macizo colombiano hasta la costa atlántica se van poblando estas zonas ribereñas para que se desarrolle el asno como tal, pero no la mula todavía. Cuando ya se encuentra en la cordillera de los Andes, se ve la necesidad de crear un caballo para mover familias y luego la necesidad de un ejemplar, un equino, para mover los menajes. Eso tenía que ser con una mula que era más resistente, más inteligente y sabía manejar más las lomas. Allí se desarrolla pues toda esta caminos de herradura, todos estos vías de penetración, donde actualmente todavía tenemos regiones que no llegan los vehículos a motor. La mula es un medio, es una herramienta para todas esas dificultades topográficas. Finales del siglo pasado, que fue hace poco, en la ampliación del canal de Panamá, tuvieron que llevar 250 mulas de este Urabá antioqueño con los arrieros para poder ayudar a ampliar el canal. En Antioquia, sobre todo, en esta olla del río Suárez, en el macizo colombiano, todavía tenemos muchas regiones con la necesidad de penetrarlas a lomo de mula, porque es que la mula ese eje fundamental para el desarrollo de nuestras regiones. Ahora viene el nuevo siglo, el siglo XXI, nos coge la pandemia, todo eso va dándonos
y nos va dando unos indicadores donde la mula verdaderamente es el caballo del futuro. Es el vehículo de transporte del futuro, porque tiene todo para aportarle al ser humano lo que al ser humano nos hace falta: la rusticidad, la resistencia, la fortaleza, la inteligencia. Todo eso nos va a complementar y hacer de ese ser humano un centauro a lomo de mula. El departamento de Antioquia es atravesado por la cordillera central y occidental. Ambas presentan topografías muy escarpadas que requirieron de la mula para su colonización. Titiribí se localiza sobre terrenos pendientes y a muchas de sus veredas, aún hoy en día, solo se puede llegar a lomo de mula. Lo principal es que en Titiribí, por su topografía y por su difícil acceso de hace tantos años, no había forma de entrar ni en carro, ni en moto, nada, teníamos que recurrir a los caminos de nuestros ancestros, y hay una fundación de lo que son las minas, que era lo que nos traía acá a este sector. Entonces aquí fueron las primeras minas de oro del país, y hay una cultura por los caminos reales y por todo que nos llegaba a traer mulas a Titiribí, también para sacar los subproductos que se producían dentro del municipio, como la panela, por ejemplo. Entonces esto para poderla volver a llevar a Medellín y ya procesada. Se da esa dificultad de la cordillera en los Andes, que esa dificultad nos hace grandes, pero nos hace grandes es gracias a la mula. Aquí en el municipio de Titiribí tenemos una historia de más de 100 años, donde dentro de las grandes hazañas paisas está el traer un cable para sacar los carros con el material del centro de la mina, un cable que se descarga en la estación Camilo C. Allí se traen mula, cada mula llevaba 2 vueltas a un lado, 2 vueltas al otro. Alguna mula tenía que llevar las 2 puntas y la mula de atrás tenía que llevar el doblez del cable. Se necesitaron 200 mulas y 80 arrieros por caminos de herradura para transportar ese cable, porque no podía ser fraccionado, tenía que estar entero. Y de mucho peso, y no había otro vehículo para transportarlo que la mula. Eso se llama una turega, cuando una va detrás de la otra o en fila militar. Entonces, toda esa dificultad que nos genera la loma nos la soluciona la mula. Y ahí es donde la mula hace del ser humano, que la cría, que la cultiva, que la doma y que la usa como herramienta. Ahí es donde hace que ese ser humano cumpla todas sus metas, saque adelante todas sus dificultades y haga de ese ser humano una persona grande. Porque yo lo he preguntado muchas veces, ¿qué sería de Simón Bolívar sin un caballo? ¿Qué sería de los Estados Unidos sin los carruajes para las mulas? ¿Qué sería de la minería de loma en Colombia sin la mula o de la agricultura? Entonces la mula es herramienta importante. Se da la transformación cuando se crea el caballo de silla o se forja el caballo de silla, que sus abuelos y los míos lo forjaron por una necesidad simplemente involuntaria, y fueron seleccionando esos caballos allí, los más suaves, los más cómodos, los más resistentes, y empiezan a hacer ese cruzamiento con el asno de alguna manera sabia hasta lograr lo que tenemos hoy, de esas mulas de buenos andares, de buenos movimientos. Y en este momento es la mula el apéndice más importante que tiene nuestro caballo criollo colombiano, porque cumple con todas las necesidades. Y si nos vamos hacia atrás, podemos encontrar qué va a suceder adelante. La mula hace en el ser humano el caballo del futuro, precisamente por ese tema de la inteligencia, la rusticidad, ese esfuerzo que tiene que hacer el ser humano para poderse comunicar con ella, porque yo la podría entender, pero lo difícil es hacerse entender de ella. Es ahí donde está el meollo del asunto, es ahí donde está la disciplina o el avance del ser humano. ¿Cómo hago que esa mula me entienda? Porque yo la puedo entender siendo un ser inteligente, pero sería aún más inteligente si yo, sin manejar el mismo lenguaje de la mula, me hago entender de ella. ¿Cómo lo tengo que lograr? Pues con gestos, con caricias, con órdenes oportunas, moderadas, acertadas y ante todo con respeto, porque en su instinto natural de presa y el mío como depredador, allí tendríamos un conflicto, y ese conflicto solo lo rompemos siendo inteligentes. Ese conflicto no se puede romper sin inteligencia. Por eso muchas personas dicen que las mulas son bravas y brutas. El que dice eso quiere decir que es menos inteligente que una mula, que la mula en su inteligencia ha sido más dominante que él.
donde la presa le ha ganado al depredador. Lo que pasa es que nosotros la tenemos que mostrar a ella como una herramienta de apoyo, no como un animal más en la finca. Entonces para nosotros se crea un vínculo afectivo porque es la que nos permite llevar la comida a nuestra casa desde la época de los ancestros. Hoy en día son múltiples los criadores de mulas en Titiribí. Son ellos los que promueven este reconocimiento. Uno de ellos, el más tradicional y representativo, el criadero La Suiza Mejía. Don Jorge Mario Mejía Flores, descendiente de esta tradición, nos cuenta. Hombre, la labor del criador de mulas, eso es una pasión que llevamos hace muchos años, donde acá en Titiribí, de la descendencia de mi abuelo, don Cuco Mejía, de mi papá, don Pepe Mejía, los cuales nosotros hemos tenido fincas cafeteras y ganaderas aquí en Titiribí, muy representativas, y ahí viene la pasión por criar las mulas. De ahí yo obtuve un burro que se llamaba el burro Carolo, que es hijo de Cosaco, que es un burro que yo creo que hay una transacción en las mulas muy importantes, donde hemos visto unos frutos y hemos tenido unas mulas en el criadero La Suiza Mejía, campeonas nacionales, como Carino de La Suiza Mejía, La Toscana, Cherezado, ahora tenemos a Caruso de La Suiza Mejía, tuvimos a Tabú también, y unas mulas muy representativas que han ganado en las pistas a nivel nacional en el país. Y entonces así lo podemos hacer así para que hagamos la feria de mulas. Le contaba a Víctor que me dice que buscáramos un lugar más idóneo. Hagamos el primero aquí en el parque. Uno con las mulas sí tiene un manejo distinto en las arrendadas, porque son mulas que cuando uno las empieza a arrendar, uno las empezamos de 24 meses, las metemos 2 o 3 meses de los potreros a las jaulas. Cuando cumplen ya los 24 meses empiezan a arrendar. Son mulas que las mulas es muy inteligente, muy voluntaria para la arrendada. Yo de pronto puedo decir que hasta más fácil arrendar una mula que un caballo. Hombre, yo pienso que eso ya es como una tradición del pueblo, donde se han visto prácticamente las mulas buenas, han salido casi todas de Titiribí. Aquí han habido burros muy importantes y ya se ha creado un mito muy diferente en la crianza de mulas. Anteriormente los viejos lo que hacían eran las yeguas descartes, las andonas, esas las utilizaban para cogerles a los burros. Ahorita no, ahorita yo cogí a Carolo con unas yeguas buenas de exposición y empecé a sacar mulas que nos dieron unos frutos y alcanzaron unos valores muy altos de 50, 100, 120, 150 millones y más. ¿Por qué? Porque los andares hoy en día de las mulas son andares muy finos, y la gente ha podido apreciar ya las mulas cómo han avanzado en los pasos y movimientos. Por eso hay tanto movimiento y se ve tanta goma de todos los distintos criaderos que nunca en la vida habían montado en una mula, y ya en una cabalgata han probado una mula buena, de silla, gateadora o fina, y hay una fama muy impresionante con las mulas, y por eso han cogido unos precios tan importantes. Las mulas prácticamente tienen los mismos pasos que los caballares. Hay mulas trotonas galoperas, trochadoras galoperas, mulas trochadoras, mulas finas y mulas gateadoras. Las mulas gateadoras, ¿qué es un paso entre el caminar y el fino. Es un paso intermedio que es descansado, lo que
lo que nos enseñaron los viejos a nosotros, una mula descansada que va caminando rápido, que los viejos llegaban y le daban vuelta a una finca, después llegaban al pueblo ya cansados de un trajín de 6 horas, 7 horas, llegaban al pueblo gateaditos en la mula y descansados, y entonces esas mulas tienen muy buen precio y mucha acogida, esos pasos. De esta manera tosuda como las mulas, los criadores y promotores de Titiribí se han apersonado de hacer reconocimiento a este animal que tanto ha aportado al desarrollo de América y el mundo desde los inicios de la humanidad. Alrededor de las mulas salimos todas las familias unidas y nos encontramos, como les contaba ahora, la tradición, la historia de las familias típicas de Titiribí, cuando salen el papá, la señora, los hijos, los nietos alrededor de las mulas, teniendo en cuenta la mansedumbre y la nobleza de estos animales que permiten que pequeños chiquitos de las casas puedan aprender y coger esa tradición en las venas que se las han inculcado desde los antepasados, los abuelos y los bisabuelos. Yo como criador estoy muy nuevo, apenas estoy empezando, mulero de corazón de hace muchos años, pero estoy tratando de que por medio de lo que tenemos, el mejoramiento genético, lo que tenemos hoy en día en las mulas, poder crear una mula con unas características específicas sobre una mula que nos sirva para trabajo en la finca, para diversión, para carga, para los diferentes eventos que hay a nivel de la finca, pero que también si voy a un disfrute con la familia, a un camino, a una quebrada, a un río, a una actividad de afuera la pueda disfrutar. Entonces busco que tengamos unas mulas mansas, nobles, grandes, gruesas, bonitas, que nos puedan llevar a una cabalgata sin que tengamos ningún percance. Mulas que por difícil que sea el camino, por difícil que sea el tiempo, el clima o la topografía, podamos hacer el recorrido en familia. Hoy en día estamos tratando de mejorar las condiciones de la mula. Hace tiempo le dábamos la yegua mala al burro. Hoy en día, con todo lo que estamos viviendo alrededor, con la fiebre que hay de las personas, volver a los antepasados, recorrer los caminos que recorrieron, disfrutar de los paisajes sin contaminar, disfrutar de todo lo que tenemos alrededor, aprovechando lo que tiene la familia. Entonces volvemos a la tradición, volvemos a la cultura, pero vamos a involucrar la nueva era de los mulares. Tenemos criaderos nuevos ahora con unas ganas impresionantes de volver a esto, con un mejoramiento genético, poniéndole las yeguas buenas, no las malas, las de buena raza, las de los mejores padres, poniéndose a los mejores burros que han ido creciendo en una selección. Y entonces estamos haciendo algo espectacular en este momento. Ya es la nueva era de los mulares de silla, que es el eslogan de uno de los mejores criaderos también de acá del municipio. Cuando empezamos con este tema de las cabalgatas de solo mulas, fui invitado especial de unos grandes amigos de Armenia, del Parque de los Arrieros, donde nos invitan a las personas de Antioquia. Ya ellos han hecho 6, 7 cabalgatas. Arrancaron la primera en la que estuve, salimos 200 ejemplares. Ahora la última que fue de ellos fueron 407. Les ganamos en este año, en el primer año que hicimos nosotros en Titiribí, pero es por la topografía y por la acogida y por lo que es la zona de Antioquia como tal, que es más mulero. La topografía de ellos, siendo también Antioquia la grande de esa época, también un territorio quebrado, pero Antioquia, Medellín, tiene más montañas, de pronto no sé qué sea, o más fiebre por este tema. En esta cabalgata que hicimos en el 2019, salimos 607 ejemplares ensillados, solo mulas. En la mula es una parte muy compleja la crianza, muy compleja porque siempre es un producto terminado, siempre es un castrado, un híbrido lo que estamos consiguiendo. Una mula buena no nos puede engendrar mulas buenas, entonces siempre llegamos a un producto terminado.
Y en ese trasegar y en ese camino tenemos que ser muy sabios y muy acertados, donde de una generación a otra, eso no se hace en 15 días ni en 15 años. Entonces de una generación a otra vamos forjando. Primero, unas yeguas adecuadas, unos caballos adecuados, unas burras adecuadas y unos burros adecuados para obtener ese producto terminado de la mejor calidad, tanto en el reemplazo de las yeguas como en el reemplazo de las burras. Allí viene un proceso de crianza, cómo la crío para que sea de buena calidad, de buen tamaño, que sea cómoda. Es un término que tenemos que empezar a dimensionarlo en todos los aspectos, su tamaño, su mansedumbre, su inteligencia, su nobleza, sus movimientos, sus hechuras, todos esos aspectos que pueden dar traste a llegar a la comodidad del ser humano, al bienestar del ser humano, que la comodidad es bienestar. Entonces, cuando nuestros antepasados, aquí en el caso de Titiribí, los Vélez, los Posadas, los Ochoas, los Restrepos, los Mejía, todos nos han ayudado en ese proceso de esa formación de nuestro mular de silla. Es difícil y no es fácil. Lo que pasa es que, como le digo, no hay un libro escrito, simplemente hay una transmisión oral donde este le cuenta al hijo, el hijo le contará al nieto y cada quien irá acumulando ese conocimiento para obtener unos buenos resultados. Llega el momento del adiestramiento, donde necesitamos un mular obediente, inteligente, que capte con facilidad de pronto la poca comunicación que pueda tener con el ser humano. Esa es la parte más difícil, pero eso se va dando poco a poco porque la inteligencia se hereda. La inteligencia, un burro inteligente dará mulas inteligentes, un caballo inteligente dará yeguas y hijos inteligentes y mulas también. Los caballos producen mulas cuando se cruzan con burras y los burros producen mulas cuando se cruzan con yeguas, pero tenemos que ir logrando, ir depurando. Y ya nuestros antepasados lo hicieron, involuntariamente, pero lo lograron. Y el resultado lo tenemos ahora. Tenemos una gran mula de silla que le podemos ofertar al mundo con mucha tranquilidad y con un término que tiene muchos adjetivos: cómodo. Cómodo para estas lomas tan difíciles, para estos climas tan cálidos, para estos caminos de herraduras tan complejos que teníamos ancestralmente y que por ahora debemos de conservarlos.